Alonso, que nos va a traer una palabra muy oportuna para todos el día de hoy. Y así es que adelante, Rodolfo, pasa y compártenos la palabra de Dios. Dale una ofrenda de palmas fuerte a nuestro Dios una vez más. Yo sé que el Señor tiene algo para nosotros hoy. Adelante, Rodolfo. Amén. Buenas noches, iglesia. Es un gusto verles, un gusto estar juntos. Hemos adorado y la presencia del Señor pues se ha manifestado. Y bueno, en esta ocasión, en esta noche, quiero compartir un tema con cada uno de ustedes. Y el tema que quiero compartir en esta noche es la importancia de confesar nuestros pecados. ¿Por qué es importante confesar nuestros pecados? Por la única y simple razón de que si morimos en pecado, vamos a tener una consecuencia de una pérdida eterna. No importa que haya sido pastor, no importa que haya sido evangelista, misionero, no importa que seas líder, no importa lo que haya sido. La persona que muere en pecado tiene un final, y el final es un lugar de tormento. Es importante, vemos lo que está pasando a nuestros alrededores, temblores, terremotos, violencia. ¿Y por qué la importancia de estar a cuentas con Dios cada día? Porque no importa lo que hayamos hecho, el morir en pecado, hay una consecuencia, hay una separación, y es un castigo por la eternidad. Como introducción, quiero hablarles del problema del pecado y de las consecuencias. Cuando Dios formó al hombre, lo puso en el huerto del Edén. Y dice que también puso al árbol de la vida y también plantó al árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dio una indicación muy clara a Adán. Le dijo, de todo árbol vas a poder comer. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. De todo árbol vas a comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. O sea, Dios estaba siendo claro con Adán. No era tan difícil la orden del Señor. No era tan difícil un solo mandamiento, una sola orden. A diferencia de lo que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, fueron muchas leyes, 613 leyes para ser específicos. Imagínense, no se puede comparar 613 leyes a un solo mandamiento que el Señor le dice, no comas del árbol, porque del día que de él comieres, vas a morir. Y como base a nuestro tema hoy, vamos a 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice, 1 de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Dios. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de algunas maldades, de todas. Toda la maldad Él la perdona. Vamos a orar. Señor, en esta hora te pido, Señor, que tomes el control de esta reunión. Padre, yo me pongo en tus manos. Padre, úsame de la manera que tú quieras. Señor, yo me hago a un lado. Espíritu Santo, habla a nuestras vidas. Señor, que esta palabra llegue a los corazones. Padre, que entendamos como iglesia la importancia de estar a cuentas contigo. Señor, que la iglesia necesita entender que vivir en pecado es algo que te ofende. Y si morimos en pecado, Señor, tenemos una consecuencia de una pérdida eterna. Señor, ayúdanos en esta noche, Padre, estar a cuentas, Padre, que podamos, Señor, examinar nuestras vidas, cómo estamos caminando, cómo, Señor,
estamos caminando en nuestra vida cristiana, Señor, Padre, ayúdanos a ponernos, Señor, a cuentas en todo momento, a cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es importante y la presencia del árbol introducía una pauta clara para ejercer la libertad de elección de manera responsable, demostrando fidelidad y obediencia voluntaria a Dios, dándoles a Adán y a Eva la oportunidad de elegir entre el bien y el mal, obedecer o desobedecer. Ellos eran libres de hacer lo que ellos quisieran hacer, excepto comer del árbol. Es lo que se le llama libre albedrío. ¿Y qué es libre albedrío? Es libertad de tomar nuestras propias decisiones. Dios no había construido unos robots, no los había programado para hacer solamente el bien. Sería injusto que Dios hiciera eso, pero Dios quiere que le obedezcamos voluntariamente. Él anhela que nuestra obediencia sea por voluntad propia, que nuestra obediencia sea porque le amemos, porque le sirvamos con gozo, con alegría. Con esto ellos podían diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es bueno? Es bueno no comer del árbol. ¿Qué es malo? Es malo comer del árbol. Ellos tenían ahí las dos opciones. Y Dios les dijo, si comes del árbol, ciertamente vas a morir. Va a haber una consecuencia. No es que Dios haya hecho algo, una trampa, un engaño, o lo haya hecho escondida, sino que Dios fue muy claro y muy específico con ellos al decirles, el día que del árbol comieren, de ese día van a morir. Y es exactamente lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice que pasaron 40 años por el desierto, cruzaron el Mar Rojo, llegaron a la tierra prometida, Canaán, y Dios ya quería restablecer la bendición para el pueblo de Israel. Y Dios todo el tiempo diciéndoles, aconsejándoles, y Dios les dice en Deuteronomios 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor, en una forma amorosa, queriendo siempre el bien de su pueblo, del pueblo de Israel, aconsejándolos, diciéndoles, pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y hoy, en nuestros días, el Señor sigue haciendo lo mismo. Nosotros tenemos delante de nosotros el bien y el mal. Todos los días tomamos muchas decisiones. Todos los días tenemos la oportunidad de tomar decisiones buenas y malas. Y al tomar una decisión mala, tenemos una consecuencia mala. Si tomamos una decisión buena, pues algo bueno. O sea, siempre hay lo bueno y lo malo. Desde el principio, con el árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios fue justo en ponerlo. Fue justo porque quería probar de alguna manera la fidelidad del hombre. Y siempre Dios quiere probar nuestra fidelidad. Dios no es un Dios que nos chantajea, no es un Dios que nos amedrenta, no es un Dios que nos tiene espantados, todo el tiempo temblorosos. No, Dios quiere que nosotros le sirvamos y le obedezcamos por voluntad propia. Amén. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Ahí empezó el problema. Cuando la serpiente empieza a tomar acción, a formar en el plano del hombre, todo empieza a descomponerse. Su táctica fue entrar en conversación con Eva mientras estaba sola, y lo que el diablo pretendía era persuadir a Eva para que comiese del fruto prohibido, y para conseguirlo empleó el mismo método que siempre emplea, la mentira y el engaño. El diablo es mentiroso. Desde el principio es el padre de mentira,
y es el que ha engañado a las naciones por generaciones y generaciones. Él no tiene compasión con nosotros. Él es el padre de toda mentira. Y puso en duda si era pecado o no comer del árbol. Incluso negó que hubiese un peligro en ello. Además sugirió que tendría muchas ventajas. Y eso empezaba a despertar la mente de Eva. Vas a tener ventajas. Empezó a hablarle al oído. Y es a veces, muchas veces, cuando nosotros prestamos atención a otras voces, a la voz que no es del Señor. Otras voces, hazlo, no pasa nada. Poquito nada más, no pasa nada. Nadie te va a ver. Aquí en esta ciudad nadie te conoce. Tú puedes darle rienda suelta a tu vida, al placer, a tu carne, y nadie va a saber. El pastor no se va a dar cuenta, los líderes menos. Tú hazlo, no pasa nada. Y dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis, como una pregunta inocente, como algo, ¿es verdad, amiga Eva, que Dios te dijo eso? Casi que ya tenían una amistad, porque los escritores y los estudiosos de la Biblia dicen que no fue una conversación del todo, sino que hubo varias. Ya casi había una relación de amistad entre la serpiente y la mujer. No es que la primera, ¡pum!, no, ya había una confianza, porque se empezaron ya a hablar más íntimamente. ¿De verdad Dios ha prohibido comer de este árbol? ¿Es en serio, Eva? ¿En serio? No hayas entendido mal. Yo creo que entendiste mal. ¿De verdad les he dicho que no coman de este árbol? Y la serpiente usó toda su astucia, como lo ha hecho por generaciones hasta el día de hoy. Usa la mentira como su arma para el engaño. Y el diablo dio origen al engaño, usando la mentira como su arma principal para alejar a las personas de la verdad de Dios. Génesis 3:4 dice, y entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, no vas a morir. Y es el mismo engaño que usa Satanás en nuestros días. Roba, no vas a morir. Mira pornografía, no vas a morir. Ahí después le borras el historial. Comete adulterio, no pasa nada. Tu mujer no se va a dar cuenta. Comete fornicación, nadie te ve. La misma mentira, no pasa nada. No vas a morir, no moriréis. Y el problema más grande fue que la mujer le creyó más a la serpiente que a Dios. A Dios no le creyó lo que le dijo, el día que comas del árbol vas a morir, y sin embargo le creyó a la serpiente, no moriréis. Génesis 3:5 dice, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en parte esto era cierto. Esta parte sí era cierto. El diablo siempre te habla entre mentiras y verdades para engañarte. La cosa que siempre caemos muchas veces en la trampa. Eso era cierto. Génesis 3:22, ya después que ellos comieron y pecaron, la Biblia dice que Dios dijo, ahora el hombre es uno como nosotros. Ahora el hombre es uno como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y ahí estaba, esa parte sí era verdad. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era agradable a los ojos y árbol codiciable. Era agradable. ¿El pecado es agradable? El pecado deslumbra la mente de los ojos del hombre. Dice que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desobedecieron la palabra que el Señor les dijo. Tentaron a Dios. No hicieron caso. Violaron una ley que Dios le dijo, única, una ley, solo uno. Todos ellos eran libres de hacer lo que quisieran. El huerto
Era grande, amplio, diferentes frutos, y una ley no pudieron, un mandato no pudieron cumplir, sino que violaron el mandamiento de Dios. Y así es como entró el pecado al hombre, al desobedecer y violar la única orden que Dios les había dado, para que se cumpliese la palabra que dice: por un hombre entró el pecado al mundo, también por un hombre iba a venir la salvación, que es a través de Jesús. Un hombre, después de Adán, todos los que hemos nacido, hemos heredado el pecado original. Ese error que cometieron ellos, lo venimos arrastrando. Por eso es que necesitamos un Salvador en nuestras vidas. Por eso la importancia de un Salvador, que es Cristo Jesús. Amén. Y como primer punto es: no ocultes tu pecado. No ocultes tu pecado. ¿Por qué ocultamos el pecado? Porque el pecado es vergonzoso. El pecado nos avergüenza. El pecado no es nada agradable ante los ojos del Señor. Y muchas veces pretendemos esconderlo, pero ¿sabe qué, hermano? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Usted cree que Dios no lo ve? Desde el momento que usted abre los ojos en la mañana hasta el día que se va a descansar en la tarde, el Señor tiene todo registrado, cada una de sus obras. ¿Por qué ocultar el pecado si a los ojos de Dios somos como libros abiertos? Como cristianos deberíamos hoy concientizar y nosotros mismos examinarnos cómo estamos caminando. ¿Mi vida es agradable al Señor? ¿Estoy ocultando pecados? ¿Estoy aparentando y jugando al cristianito? Me he visto como cristiano, camino como cristiano, voy a la iglesia como cristiano, pero dentro de mí hay pecado oculto. En la Biblia hay muchos ejemplos de personajes que trataron de ocultar su pecado. Raquel, la hija de Labán, le robó unos ídolos a su padre y los escondió debajo de una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Moisés vio a un egipcio golpeando a un hebreo y lo mató por ira y lo escondió debajo de la arena. El pecado siempre lo tratamos de esconder. Acán tomó del botín prohibido durante la conquista de Jericó y lo ocultó debajo de su tienda. ¿Por qué si es algo bueno, por qué ocultarlo? Siempre el pecado, como seres humanos, tendemos a ocultar lo que no se vea. Queremos aparentar lo más santos posibles, lo más pulcros, lo mejor, pero menos que digan que somos pecadores. Ananías y Zafira vendieron una propiedad, pero decidieron guardar una parte del dinero en secreto y mintieron para aparentar generosidad. Ananías y Zafira es uno de los ejemplos más claros que tenemos en la Biblia, porque ellos abrazaron tanto esa mentira que ellos mismos conspiraron y se pusieron de acuerdo. Ellos vendieron una heredad que era de ellos, una tierra, era de ellos, nadie se la estaba pidiendo. Y por ellos, por aparentar generosidad, que digan los Ananías y Zafira son los ricos, son los que más ayudan a la iglesia, dice que ellos mismos se pusieron de acuerdo y mintieron en cuanto al precio de la heredad. Y ocultaron su pecado en su corazón y esa mentira los llevó a la muerte. Porque incluso cuando el apóstol Pedro le pregunta a Ananías y le dice: Ananías, Zafira, ¿es verdad que en esto vendieron la heredad? Si ella hubiera recapacitado, si ella hubiera dicho: ¿sabe qué, apóstol? Perdone, pero la heredad no se vendió en tanto, se vendió en tanto. Es otro precio. Pero déjenme hablar con mi esposo, quizás lo convenzo y le vamos a decir la verdad. Mas ella no sabía que Ananías ya había sido muerto. Y ella misma no recapacitó, sino que siguió y abrazó la misma mentira y murió. Y los mismos jóvenes que sacaron a Ananías, la sacaron a ella, por una mentira, hermano. Pero también hay otro ejemplo de un rey, el rey David.
El rey David trató por todos los medios de ocultar su pecado. Y tratar de ocultar los pecados solo agravan la condición del hombre, porque endurecen el corazón y cauterizan la conciencia. El corazón se vuelve frío, el corazón se vuelve duro y cauterizan la conciencia. ¿Qué es cauterizar la conciencia? Se quema, ya no sientes nada. El Espíritu Santo, por más que nos redarguye, el Espíritu Santo te dice: fulano, eso está mal. El Espíritu Santo dice que Él nos redarguye, pero cuando la conciencia está muerta, está cauterizada, la obra del Espíritu Santo ya no es eficaz en nuestras vidas. ¿Por qué? No porque Él no pueda, sino porque nuestra mente está tan cauterizada y nuestro corazón tan duro que ya no hacemos caso a esa voz. Ocultar el pecado es también como poner veneno dentro del corazón que tarde o temprano sabes que te va a matar. Yo creo que nadie en su sano juicio tomaría una copa de veneno porque sabes que te va a matar. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y cuando ocultamos pecado en nuestro corazón, ocultamos muerte, que tarde o temprano va a salir a la luz. La consecuencia del pecado es muerte. Romanos 6:23 lo dice clarito, clarito. Y en nosotros tratar de vivir en pecado, nos arriesgamos mucho. Por eso el tema de hoy: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos. Segunda de Samuel 11, del 1 al 15. Vamos a la historia del rey David. Una historia triste, que él, al cometer el pecado, trató de esconderlo y no pudo. No pudo esconder, porque no se puede ocultar el pecado. El Señor tarde o temprano usa a esos Natanes para confrontarnos. Usa esos Natanes, y cada uno de nosotros necesitamos un Natán en nuestras vidas para que el Señor nos confronte con el pecado. Según Samuel 11, del 1 al 15, dice: después subió, según Samuel, aquí está. Sí, segunda de Samuel 11 del 1 al 15. Dice así, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Primer problema. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Peligro. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Esta mujer estaba casada. Y envió David mensajeros, no le importó a David, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Pecado. Luego ella se purificó, se trató de justificar de su inmundicia, y se volvió a su casa y concibió la mujer, fruto del pecado, y envió a hacerlo saber a David, diciéndole: estoy encinta, necesito que me ayudes, estoy en peligro. Un paréntesis: el séptimo mandamiento era: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Betsabé sabía bien que estaba en peligro. Betsabé sabía bien que su vida corría peligro, porque la ley mandaba que tales personas fueran apedreadas. Ella sabía, por eso le manda a decir al rey: estoy encinta. Entonces David
envió a decir a Joab: envíame a Urías, Eteo, necesito cubrir mi pecado, urgentemente, mándamelo. Y Joab envió a Urías a David, y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Solo un pretexto para poder entablar una conversación con él. Y después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente. Mira, muy amable el rey, muy amable, enviándoles presente a Urías. Presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Privar de la razón a un hombre es peor que robarle su dinero. David estaba actuando con alevosía y ventaja. De cualquier manera, a toda costa, quería que descendiera a la casa de su mujer para poder cubrir su pecado. Él ya no sabía qué hacer, se estaba volviendo loco. Estaba desesperado por cubrir el pecado. Y Urías no caía. Los estudiosos, yo estudié un poco el tema, no digo que mucho, pero estudié el tema, y los estudiosos dicen, los comentaristas, que posiblemente Urías escuchó de lo que había pasado. Él ya posiblemente tendría alguna noción, algo, y por eso no quiso descender. Tanta insistencia del rey, presentes del rey, una cena con el rey compadeciéndose de él. Has venido de camino muy lejos, desciende a tu casa, Urías, lávate, lava tus pies para que descanses bien. Necesito cubrir mi pecado. Si tú desciendes a tu casa, pues yo ya la tengo hecha, pero no cayó. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa, nunca descendió a su casa. Venido de la mañana, escribió David a Joab una carta, la pena de muerte de Urías. Una carta, la cual envió por mano de Urías. El mismo Urías llevaba en su mano la pena de muerte. Yo al estudiar un poco, vino a mi mente cuando Jesús fue a morir a la cruz del Calvario. Él cargó sobre su espalda la cruz, el instrumento donde iba a ser crucificado. Y vino a mi mente esa escena de que Urías, tan noble, tan fiel a su nación, a su rey, no abrió la carta, porque si él la hubiera abierto, él se hubiera dado cuenta lo que decía la carta. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así de frío. Un corazón frío, un corazón duro, un corazón que no podía ocultar su pecado, y lo único que le quedó es mandar matar a Urías a manos de los amonitas. Necesito quitarme este problema. Urías representa un problema en mi vida. Urías me hace estorbo. Necesito eliminarlo. Qué tremendo cuando damos rienda suelta al pecado, a los deseos del pecado. El rey David cometió adulterio en secreto por haberse quedado de ocioso
y no tomar el lugar que le correspondía. Él tendría que estar peleando enfrente de la batalla por su nación. Y muchas veces, cuando no estamos en el lugar que el Señor nos ha puesto, pasan muchas cosas en nuestras vidas. Incluso no tomar nuestro rol como esposos, como jefes de hogar. Es un peligro, hermanos. Se los digo con mucha conciencia de cuando no estamos tomando, desempeñando el rol que el Señor nos ha dado, pasan muchas de estas cosas. Y al no poder ocultar el pecado de adulterio, el diablo puso en su corazón matar a Urías, y un pecado lo llevó a otro pecado. Y así es. Cuando cometemos pecado, ya no importa cometer otro más, otro más, otro más. La mente, el corazón se vuelven fríos, nos volvemos calculadores, medimos cada paso por no dejar obrar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahora ya no era adúltero, sino también homicida, porque fue el autor intelectual de la muerte de Urías. Y Dios lo marca cuando más adelantito, vamos a ver, espérenme un poquito. Más adelantito lo vemos cuando Natán lo enfrenta, Dios le reclama: tú mataste a Urías con la espada de los amonitas. Tú lo mataste. O sea, Dios no le dice, lo mataron los amonitas. Dios le dice, tú lo mataste. Fue tu culpa. El recado fue enviado por mano del propio Urías. Algo de lo más vil y bárbaro que puede cometerse al hacer a la propia víctima causa instrumental de su propia muerte. Imagínense qué valor del rey David, mandar la pena de muerte con el mismo que iba a ser ejecutado. Dios aborrece siempre el pecado, hermanos, pero sobre todo Dios aborrece el pecado de sus hijos. Lo hemos confesado, lo que hemos dicho que somos cristianos, los que hemos dicho que amamos al Señor y cometemos el pecado, no agradamos su alma, no agradamos su corazón. Punto número 2, las consecuencias de ocultar el pecado. Proverbios 28:13. Las consecuencias de ocultar el pecado. Proverbios 28:13. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no va a prosperar. Nadie que pretenda engañarse a sí mismo, porque a Dios no lo engañamos, va a prosperar. El Señor nos conoce nuestras vidas, aún desde el vientre de nuestra madre Él nos conoce. Él sabe quiénes somos, Él sabe qué hay dentro de nuestras vidas. Y Salomón nos advierte que encubrir el pecado nunca produce un fruto verdadero. Aunque a veces aparentemos prosperidad y bienestar, el pecado oculto carcome la conciencia y roba la paz. No vas a prosperar. Aunque aparentemos ser cristianos, piadosos, temerosos, pero nos engañamos a nosotros mismos y creemos que a Dios lo vamos a engañar. El esconder el pecado solo retrasa el proceso para que Dios te perdone. Se necesita un arrepentimiento genuino, que te duela haberle fallado a tu Señor, que busques su perdón con lágrimas, que te humilles delante del Señor. Él está dispuesto a perdonarnos. Dice que Él no quiere la muerte del impío. Él es fiel y justo para perdonarnos. Solamente busca un corazón arrepentido, un corazón que reconozca que le ha fallado. El rey David fue un hombre que pudo experimentar en carne propia el peso de ocultar el pecado. Salmos 32, 3 y 4. Salmos 32, 3 y 4. Dice: mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
Se volvió mi verdor en sequedades. Imagínense, mientras callé se envejecieron. Él sentía que se estaba consumiendo. Ese es el efecto del pecado. Nos consume. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Todo el día gemía, le dolía. Y David amaba al Señor. David, la Biblia lo declara como el hombre conforme al corazón de Dios. Imagínense todo lo que estaba pasando en la vida del rey David. Al hombre conforme al corazón de Dios. David sabía y había experimentado la presencia de Dios. Y a él le dolía. Dice el 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades. Mi verdor en sequedades, mi vitalidad, mi fuerza se estaba secando. Ya no tenía fuerzas. Iba a llegar el punto donde iba a ser confrontado. Callan el pecado los que consciente o inconscientemente silencian su convicción y desvían la atención a otras cosas. La convicción es lo que yo creo que esté mal, aunque para usted no esté mal. Si yo creo que está mal, yo no lo voy a hacer porque es mi convicción. Los pecados ocultos se convierten en un peso insoportable que interrumpen la comunión con Dios. Isaías 59:2. Isaías 59:2. Isaías 59:2. Dice así. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay una barrera cuando nuestra vida está en pecado. Hay una barrera para tener comunión con Dios. Una división, lo marca así Isaías. Una división es que yo no puedo pasar de aquí para allá porque hay algo que impide que yo pase. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado es como un muro de separación entre nosotros y Dios. El pecado nos separa de todo bien y nos acerca al mal. No vas a prosperar, hermano. Tratar de ocultar tus pecados, no vas a prosperar. No vas a prosperar. Ocultar es negar, y negar es quedar atrapado, quedar encadenado al pecado y te conviertes en esclavo de Satanás. ¿Y quién es un esclavo? Alguien que está a disposición de su amo. La Biblia dice que no prestemos nuestros miembros al pecado. Y si nuestros miembros están siendo prestados al pecado, somos esclavos del pecado. Somos esclavos de Satanás. Negar la realidad del pecado impide el crecimiento espiritual porque donde hay tinieblas, la luz no puede florecer. San Juan 3:19 dice, y esta es la condenación. San Juan 3:19. San Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. No vas a prosperar. Tercer punto, y con esto cierro. Dios nos perdona si confesamos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice, Dios, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. La confesión es el único remedio establecido por Dios para el descanso espiritual y la genuina paz de la conciencia. Confesar significa declararse culpable y decirle al Señor, pequé, lo hice con malicia en mi corazón. Me declaro culpable. Segunda de Samuel 12, 1 y 3. Segunda de Samuel 12, del 1 al 13. Aquí está cuando el Señor manda confrontar a David a través de Natán. Y Jehová envió a Natán a David
Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte, y debe de pagar por la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Wow. Se le cayó el teatrito a David. No pudo ocultar su pecado a través de Urías. El Señor le manda a Natán para decirle y para que le hiciera caer en razón: tú eres aquel hombre, y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Es el reclamo más claro que Dios le dice a través de Natán: tuviste en poco la palabra de Jehová. No te bastó lo que te di, menospreciaste la palabra de Jehová. Es el pecado más grande, menospreciar la palabra del Señor. Porque tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada. Ahí le dice que él lo mató. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Eso es lo que le dolía al Señor, que lo menospreció. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Ahí confesó su pecado. Ahí él pudo: me voy a liberar, pues ya me agarraron, pues total. Tú eres, le dice, tú eres ese hombre. Ahí confesó su pecado. Dice: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. O sea, también Jehová te ha perdonado. En ese mismo momento que él declara que pecó, Dios lo perdona. No morirás. Wow, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Tenemos esperanza, iglesia. Tenemos esperanza. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pasado, tus pecados, cuán horribles sean, cuán horrendos, cuánto le hayas fallado al Señor, hay esperanza. Este es un claro ejemplo de que hay esperanza. El hombre conforme al corazón de Dios, siendo restaurado, siendo perdonado por Dios. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que volvamos a Él en arrepentimiento, pero que reconozcamos, Señor, fallé, Señor, mentí hoy, Señor, robé, Señor, dije falso testimonio contra mi hermano, pero decírselo con todas las palabras, no a medias. Es que pecado es pecado, hermano. Una mentira nos puede llevar al infierno. Perdón, se oye fuerte, pero esa es la verdad. ¿Qué le pasó a Ananías y a Zafira? Por una mentira. En el momento que el rey David reconoce su pecado y lo confiesa, Dios lo perdona.
Y al percibir Natán que David había dicho sinceramente, pequé contra Jehová, le declara también Jehová, remitido tu pecado, no vas a morir. Dios ha perdonado y ha apartado por completo tu pecado. La palabra remitido viene de un término que implica quitar, enviar lejos o cancelar una culpa, de modo que Dios ya no la toma en cuenta como una culpa de muerte, como un castigo mortal. Él volverá a tener misericordia de nosotros, Malaquías 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Ese es nuestro Dios, el que cuando nos perdona de verdad. Dice que Él quita nuestros pecados de nosotros de encima. El pecado es muerte, quita esa muerte y dice que la echa al fondo de la mar. Y no se acuerda más de eso. Qué Dios tan bueno tenemos, que no nos echa en cara nuestro pasado, que no nos echa en cara nuestro pecado. Cuántas veces le hemos fallado al Señor y solamente basta con confesar. Y por eso el apóstol Juan, en una manera amorosa, dulce, si confesamos, también él se cuenta, dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es justo para perdonarnos, fiel y justo, dos atributos del Señor, dos atributos, su fidelidad y su justicia. Y antes de fiel, Él es justo. Hermano, al rey David le tomó un año para confesar su pecado. Y a raíz de esta confesión sincera, David pudo ser perdonado, pudo ser liberado. Salmos 32:5. Salmos 32:5 declara por completo que Dios ya lo había perdonado, porque él dice, ya confesé. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré. Él ya estaba libre. Y quizás él escribió uno de los salmos más bonitos, Salmo 51. Ya no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero se los dejo de tarea. Lea Salmo 51, hermano. Ya David se abre y el encabezado dice, el Salmo de David, el músico principal, y lo dice después que estuvo con Betsabé y fue confrontado por Natán. Ahí dice claro, léalo, se lo dejo de tarea. Hermano, pues quiero concluir. No importa cuál sea tu pecado, no importa cuánto le hayas fallado al Señor. Y si hay algún pecado en tu vida que intentas cubrir o has intentado cubrir por años, créame que el Señor quiere que le confesemos nuestros pecados. Ponte a cuentas con el Señor. No sabemos el día que vamos a morir, no sabemos ese día nos vamos a presentar delante del Dios y dice que Él no dará a nadie al culpable por inocente. Somos culpables de pecado y si somos culpables de pecado, nuestra condición está perdida. Yo le dejo el lugar al pastor para que termine. Gracias, Rodolfo. Ponte sobre tus pies, por favor. Vamos a dar gracias por esta palabra. Y bueno, también quiero orar por el hermano José Luis Calderón. No está aquí, pero nos acaban de notificar que pues perdió un nieto. Y vamos a orar por el hermano José Luis. Si tú lo conoces y tienes un número, por favor, si le puedes hablar, hazlo. Y bueno, gracias Rodolfo por esta palabra. ¿El Señor nos confrontó hoy? Sí. La verdad que la palabra nos confronta y nos exhorta. Hermano, hermana, como hijos de Dios debemos de vivir en una constante de confesión de pecados. Entendemos que cuando nosotros confesamos como creyentes, eso es lo que debemos de hacer. Pero para salvación, yo debo de confesar mi pecado, reconocer mi pecado, y el Espíritu Santo me lleva a arrepentimiento y fe en el único que puede sacarme de esa condición, ¿cierto? ¿Sí? Son dos cosas separadas, pero a la vez en el creyente inicia así. Nosotros nos
arrepentimos de corazón, confesamos nuestro pecado y creemos en la única provisión que el Señor nos ha dado. Y una vez en Cristo, es nuestra constante confesión de pecados delante de Dios siempre. Amén. ¿Sí? Y bueno, ahí está la tarea, Salmo 51. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra nos confronta. Señor, yo te pido que como hijos tuyos, Señor, no permitamos que el pecado, Señor, haga nido en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a confesar nuestro pecado delante de ti cada día. Señor, guárdanos, Señor, de ocultar el pecado que muchas veces llega, Señor, a manifestarse en nuestras vidas. Cualquier tipo de pecado, Señor, por comisión o por omisión, Señor, que nosotros reconozcamos, Señor, en palabra o hecho, Señor, que podamos venir delante de ti, Señor, y que podamos confesarlo y que podamos, Señor, ser libres, porque tú ya nos hiciste libres, Señor, en la cruz del Calvario, pero que podamos ser libres de las consecuencias, libres, Señor, del efecto de la malignidad del pecado, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo.